Mundo Fino TV. Televisión a otro nivel. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy vamos a continuar con el análisis que veníamos teniendo desde el miércoles pasado y que el tiempo no nos permitió completarlo. Cada miércoles siempre tenemos a nuestro jurisconsulto René del Rosario y en el día de hoy quisimos completar ese análisis que veníamos teniendo sobre el caso que está sobre el tapete en materia jurídica en la República Dominicana, y se trata precisamente del expediente de Odebrecht. Pero primero permítame darle la bienvenida a nuestro jurisconsulto, René del Rosario. Bienvenido, René. Julián, buenas tardes a los y las amables televidentes que nos honran con el favor de la sintonía, y gracias, Julián, por la invitación de permitir con su cautivo y directo público caro, Julián. René, sí. Permíteme mandar un saludo a una serie de gente que están viendo el programa. ¿Cómo? Sí, yo recibí mensajes que hicieron que te llamáramos de inmediato en el día de hoy para decirte que la gente se quedó con hambre de ver el análisis completo, pues se quedó un poquito tronco el miércoles pasado. Así como también queremos mandarle un saludo especial a personas que nos están siguiendo desde Grecia, René. Gente que nos siguen desde Grecia, increíble. Internacional. Para que sepan. Yo te dije que tú tienes la suerte, sí, ¿verdad? Yo no sé si tú crees en eso, de la dicha. Tienes la dicha de llegar a un público que te recibe con mucho agrado. Pero acuérdate de que la diáspora dominicana está alrededor del mundo también. El dominicano le gusta mucho viajar. Sí, tenemos gente en Italia, tenemos gente en España, tenemos gente en Francia. En los Emiratos y para mi Árabes, sorpresa, gente en Grecia. Sí. Dominicano es mira qué interesante. Viajero asiduo. Pues al público televidente, pues queremos, antes de iniciar el análisis con René, recordar brevemente lo que aprendimos el miércoles pasado y que nos va a permitir retomar el tema en el día de hoy. El miércoles pasado comprendimos lo que era la verdad objetiva, la verdad subjetiva y la verdad judicial. Conocimos las fases del proceso penal y se profundizó en el análisis de la fase primera, que es la investigación. Nos dimos cuenta de la importancia que tiene esta fase para poder entonces tener argumentos probatorios que contestan preguntas claves del proceso de investigación: qué, cuándo, cómo, quién, para poder tener realmente un caso. Vimos que en ese proceso litigante, en cualquiera de las etapas, una de las partes presenta una tesis y la otra parte presenta una antítesis, y lo que queda del proceso en esa decisión es la síntesis, que no es más que la sentencia que puede evacuar el juzgador.
Vimos todo ese proceso previo antes de lo que va a ser ahora la audiencia preliminar, lo que fue la coerción, las medidas, la variación de las medidas de coerción, la interactuación que hubo entre los jueces, primero Ortega, después Miriam, se tuvo que modificar toda esta medida de coerción que había, se calificó de flojo el expediente que se tenía, la misma jueza Miriam Germán Brito lo dijo, y entonces comprendimos que al final de la etapa preparatoria o de investigación, el Ministerio Público tenía dos opciones. Una era archivar y la otra era solicitar la apertura a juicio, ¿verdad? O solicitar la audiencia preliminar para que las partes lleven sus pruebas. Y entonces, ahí nos dimos cuenta de la explicación que nuestro jurisconsulto René dio con tanta vehemencia, exactitud, precisión y objetividad, de que no existe realmente un archivo provisional, ya que no es posible que una persona sea perseguida dos veces por un mismo hecho, ni tampoco juzgada por un mismo hecho. René, eso fue lo que vimos el miércoles pasado, y en ese sentido, ¿qué podemos nosotros esperar de esta fase preliminar cuando ésta se inicie? Mira, lo primero yo quiero felicitarte, porque mira, entender la dinámica del proceso penal, en este caso, como lo has entendido, tú fueras un buen abogado, hermano. Sí. Tuviese posibilidades del juego. Bueno, como has bien dicho, esas preguntas de la investigación que deberán ser respondidas con el acto conclusivo cuando sea una acusación, aquí hay un tema de que no han podido ser respondidas desde el punto de vista del argumento probatorio. Y partiendo, bueno, no partiendo, yéndome, a ti no te gusta que hablen de eso. Ustedes los ricos no quieren que hablen de sus experiencias. Pero tú no te das cuenta que si hay una persona rica en este escenario, es precisamente quien me acompaña, tocando estos temas jurídicos. Sí, un profesorcito, sí, profesor. Pero tú eres del sistema, tú no puedes... Sí, yo soy del sistema, no me niego. Tú no puedes ser pobre. Bueno, pero yo ahora no puedo hablar mucho de cuál problema. Mira, pero lo que me está boicoteando para que yo no le diga al público que sobre la base de tu experiencia, de la tuya como consultor empresarial y contador de larga data, contador forense, ahí no se hizo una diligencia procesal en pos de recabar unas evidencias que solamente pudiesen haberse dado con una auditoría forense. Esta auditoría forense de incremento patrimonial que va a identificar posibles fuentes de ese incremento y el propio incremento como tal no está presente. Obsérvate, recuérdate que yo te hablaba de que me gustaría ahorita decirte cuáles son todas las fases del proceso, pero lo que pasa es que hemos ocupado mucho tiempo en esta primera fase del proceso por ser la más importante. Obsérvate cómo inmediatamente te mando, ¿verdad? Porque yo me enteré, tú no me dices, pero me enteré con un cliente que compartimos que tú le estás haciendo un trabajo de auditoría interna. Está muy contento él. Sí, pero que eso es parte. Bueno, pero el público tiene que saber que tú eres parte del sistema corporativo y que tú me ves atacando a mí. Y cuando tú compartes los clientes conmigo, como haciendo auditorías y consultoría empresarial. Una auditoría es algo que tiene... Sí, pero está muy bien paga. Pues yo no quiero hablar de eso. Pero, por favor. Me llegó el dato, yo soy un hombre informado, y pues sépanlo, mire, ese señor es un hombre que también, igual que yo, del Estado de Corporación, y que su trabajo muy seriamente, está muy complacido mi cliente, por cierto. René, pero esas son cosas que no se traen. Bueno, pues yo lo voy a decir, usted me vive atacando a mí, entonces para que usted sepa que yo tengo información aquí. Está muy complacido con el trabajo de reingeniería empresarial que le has hecho. Muy complacido. No voy a decir su nombre porque tú no quieres que hablen de eso. Pues, ¿qué pasó? No, pero para que tú sepas que yo tengo información. Entonces, señores, y Julián, en esa primera fase de ese proceso penal debió contarse con una auditoría forense. ¿Quién en materia de corrupción administrativa y Estado es el auditor forense? Cámara de Cuentas. ¿Y dónde está esa auditoría? Los jóvenes ahora dicen que ¿y la auditoría para cuándo? Pero una cosa, René, el Procurador General de la República en su alocución al pueblo dominicano planteó, óyeme, una estrategia investigativa cuasi perfecta
con un equipo multidisciplinario. ¿De Boca? Bueno, eso fue lo que dijo. ¿Y dónde? Yo te voy a hacer una sola pregunta, sobre la base de tu experiencia, que sabes más que todo aquí y hasta que muchos de nuestros televidentes. ¿Dónde está la auditoría forense? Bueno, el informe hay que verlo. No hay auditoría forense, compadre. No hay auditoría forense, porque hoy, cuando te explique toda la fase del proceso, te traje la ley de declaración jurada y la ley de soborno de la inversión, que es sobre la base de que en las leyes en las cuales se fundamenta esta acusación. Entonces, te vas a dar cuenta que la Cámara de Cuentas en ambos casos juega un rol estelar para responder la pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Y contra quién? En este caso, en el caso del soborno, hay un sobornado y un sobornante, dice la ley 448-06. Vamos a ver esa ley. Entonces, pero explicándote las fases del proceso, ahora, en el tema Odebrecht, se ha concluido la fase de investigación. Se concluyó mal, pero se concluyó. Y hay un principio, No se puede, las etapas una vez sean han sido precluidas, no pueden retrotraerse. Pero René, nadie puede, por ejemplo, decir que no está de acuerdo con esa resolución del Ministerio Público. Por ejemplo. Es que no hay creyentes, no hubieron creyentes. Tú dijiste que el Ministerio Público era, entonces... Porque era el que tenía el monopolio total de la acusación. Exacto, y como lo tenía, solamente él podía decir que no estuviese de acuerdo con algo. La ley permite que... No hay un plazo para eso. No, que no hay creyente en este caso, porque la ley permite que personas en representación de intereses colectivos fuesen querellantes, pero nadie quiso ir. La Marcha Verde, que yo pensé que se iba a querellar, no se querellaron. Nadie creyó, porque bueno, vocea de afuera. O sea que lo que era son bocinas, que están hablando de que la cosa está mal. Tú sabes que yo no quiero... No, pero te estoy diciendo, ¿tú sabes por qué te hago la pregunta? Ajá. Porque ahora... en el día de ayer, en el día de hoy, uno de los temas que ha estado sobre la mesa es supuestamente las riquezas que tiene Tommy Galán, por ejemplo, y el crecimiento patrimonial. Y yo me recuerdo que en la fase de coerción, todos los que estaban encartados, todos fueron señalados porque habían tenido un crecimiento patrimonial exorbitante. Y tú me estás diciendo a mí que no hubo una auditoría forense para poder entonces constatar... Tú manejas el expediente. Pero perdón. Y encima de eso, tú me estás diciendo que se queda un grupo fuera, donde todos estaban señalados por un incremento patrimonial. Se queda entonces para el proceso siguiente Tommy Galán, ¿verdad? Y que se sepa, yo no estoy defendiendo a nadie, yo estoy analizando junto contigo el proceso como un auditor, yo lo estoy mirando. ¿Cómo es posible? Te declaraste. Bueno, sí, se claro, declaró. lo tengo que ver así. No, pero se declaró, lo vimos. René, pero lo lógico es que si tú me dices a mí que no tienes pruebas aquí, allí menos. Aquí, no. ¿Cuáles son las pruebas que tienes? No. ¿Y por qué tú me estás trayendo de nuevo crecimiento patrimonial cuando todo lo que tú archivaste fueron encartados precisamente? Uno de los puntos fuertes era crecimiento patrimonial. Mira. Entonces yo no entiendo. Déjame de rápido explicarte toda la fase del proceso y después volver. Te voy a dejar que explique, porque mira, aquí el experto eres tú. Ok, después de esta fase, el Ministerio Público archiva contra algunos, como hemos visto, contra otros solicita apertura a juicio. ¿Qué es la apertura a juicio? Es un acto procesal a cargo de un juez de instrucción. Todavía hasta la tarde de hoy la Suprema, yo no sé si ha designado al juez instructor. Algunas personas dicen que pudiese ser el propio Ortega, pero yo creo que para mantener la objetividad y la imparcialidad sería más conveniente a los fines del proceso que sea otro juez, que la Suprema Corte de Justicia designe para lo propio. En esa audiencia preliminar se va a ver si hay suficiencia probatoria, si esas pruebas han sido recogidas de manera idónea, si han sido aportadas de manera oportuna, y si esas pruebas tienen utilidad, pertinencia, razonabilidad con lo que se está juzgando. Si eso fuese así, entonces se va a producir un auto de elevación a juicio o de apertura a juicio. Ambas partes... Estoy hablando de la acusación, la defensa. La defensa tiene ahora 5 días para presentar un escrito de objeción a la acusación y conjuntamente con ese escrito de objeción a la acusación, medios de prueba. Se está hablando, en las redes me dicen, pero Rondón, 106 testigos. Me dice alguien aquí en las redes, 106 testigos aportó Rondón. Cada una de las partes va a aportar sus medios de prueba porque el imputado tiene el derecho de enfrentar la acusación.
y cómo el imputado enfrenta la acusación desde el punto de vista argumentativo, lo que puede enfrentarse como argumento la tesis, y desde el punto de vista probatorio, los hechos que se le imputan. Luego, si el expediente lograra superar la fase preliminar, pasaría a la fase de juicio, en donde todos los medios de prueba que hayan sido válidamente incorporados y admitidos por el juez de la instrucción pasarán a ser discutidos en una audiencia oral, pública y contradictoria. Aquí ya no vamos a hablar de suficiencia probatoria, a ver si hay comprobabilidad, la certeza de una condena. Aquí vamos a hablar, en la fase de juicio estoy hablando, cuando, si llegase a ser, aquí vamos a hablar de que debe haber evidencia, pruebas, medios de prueba, más allá de toda discusión razonable que respondan las preguntas que yo debí en la fase de investigación resolver. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Desde el punto de vista de las evidencias probatorias que se comienzan a recolectar desde el principio. Desde la fase de investigación. Desde la fase, bueno, de la fase inicial, porque desde que tú... Se llama así también, fase inicial. Desde que tú tienes, por ejemplo, la solicitud de medida de coerción, algo tiene que haber ahí. Sí. Y fíjate que en ese algo, en un primer punto, 14 personas fueron recluidas prácticamente. Ajá. Y varios meses después se varían las medidas porque se entendió que no había peso en lo que se había hecho. La población entendió que lo que hizo Ortega no tenía sentido cuando la Germán después opina y él mismo entonces es que libera a todas estas personas porque no tenían las pruebas suficientes, porque no tenían la fuerza suficiente. La opinión pública se hizo eco de esto. Entonces, en ese momento, ¿qué calidad, qué tipo de prueba? Y ahora, para tomar la decisión de archivar y tomar la decisión de irse a la siguiente fase, ¿qué calidad de pruebas es la que se están teniendo? Si todo el mundo estaba encartado prácticamente por lo mismo. Mira, yo quiero que ahora vayamos a lo que se llama la teoría de la tipicidad. Garibaldi, Santana. ¿La teoría? De la tipicidad. Tipicidad. Garibaldi de Tamayo me dice que te hable de la teoría de la tipicidad. Uno de mis estudiantes de la Guardia Barahona. Está bien, dile a Garibaldi que tú le vas a responder. Ah, pues tú crees que son fáciles, son estudiantes míos, son candela. Leña contigo. Sí, no, que saben, muchacho estudioso. Mira, de acuerdo a la teoría de la tipicidad, nosotros debemos irnos a la letra de la ley para poder dar respuesta a la teoría de la subsunción. ¿Qué significa la teoría de la subsunción? Que si los hechos que yo te imputo caben idem et idem, idénticamente, en la letra del legislador. Hemos venido hablando desde hace rato de lo que es el soborno en la inversión. República Dominicana ha votado una ley, la 448-06, y esta ley dice que para los fines de considerarse soborno, el artículo 2 de esta ley dice: todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario como favor, promesa o ventaja para sí mismo o para otra persona a cambio de realizar u omitir actos pertinentes al ejercicio de sus funciones. Aquí tenemos el verbo tipo, a cambio. A cambio, es un negocio. A cambio de realizar. O sea, yo debo probarte en el que, desde el punto de vista de los medios de prueba que yo recoja, que lo que yo te entregué fue a cambio de que tú aprobaras las obras en el Congreso. Y aquí va a haber una pregunta lógica que se va a hacer en el juicio, Tú te estás yendo ya a la etapa preliminar. Y en la propia preliminar, porque de las cosas que se va a averiguar en la fase preliminar es si la conducta imputada se subsume, teoría de la tipicidad, se puede en la letra de la ley, en la conducta que describe el legislador. Entonces, aquí la pregunta que han estado haciendo, porque te dije que los abogados saben mucho más teoría del derecho que los fiscales que están llevando el caso. Pues, 2 casos y 3 que están llevando, el fiscal lleva 50 casos. Y tiene mucho más recursos para investigar la defensa, sobre todo ese tipo de defensa. Es una pena tener que se concentran totalmente en un solo caso. Y cobran más. Tienen más recursos de este tipo. Entonces, cuando tú haces el ejercicio mental que ellos lo comenzaron a hacer desde la audiencia de medida de coerción, ¿puedo yo solo, uno dijo, recibir dinero para a cambio aprobar en el Congreso? Yo dirijo Congreso. Eso es la pregunta.
yo dirijo Congreso para aprobar esto o aquello, pues entonces hay que encartar a todo el que estaba ahí. Entonces, lo que te quiero dejar dicho, hermano Julián, que de entrada no se produce, yo no estoy hablando de los medios de prueba que haya, es que la conducta que tú me estás imputando, cuando yo reviso la letra de la ley 448-06, artículo 2, que dice que todo funcionario público, te lo repito otra vez, o persona que desempeñe funciones públicas, que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor, como favor o promesa o ventaja para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno y como tal será castigado con la pena de 3 a 10 años. A cambio, ese es el problemita, de realizar. ¿Cómo va a aprobar eso? Por eso es que antes de que se presentara acusación, recuerda que me invitaste y te dije, mira, este es uno de los tipos penales más difíciles de probar. También se lo dijo la magistrada Miriam en audiencia, una jueza que tiene 30 años en la jurisdicción penal. Ya uno conoce mucho de esto. Y le dijimos, mire, concéntrese en su fase de investigación. Recuerde que si usted va a acusar a una persona de soborno, usted tiene que establecer qué cosas recibió y a cambio de qué las recibió. Y si él tenía efectivamente la posibilidad de cuando recibía esos fondos, dar lo que prometió dar. Porque yo te puedo decir, mira, dame 10 pesos. La estafa esa que anda en los Rosarios. Dame qué sé yo cuándo, que yo te voy a conseguir 1.000 millones de qué sé yo. Una estafa vulgar, ¿eh? Y todo el mundo sabe que es una estafa. Yo no te puedo acusar de soborno, yo te puedo acusar de estafa, que es otra conducta punible. Pero ¿quién me puede acusar? La víctima, el que entregó el dinero. En este caso yo estoy acusando de soborno. Entonces, es importante, al momento de producir de llenar, de agotar la fase de investigación, que la persona que va a agotar la fase de investigación sea una persona que efectivamente conozca las técnicas de investigación y además que no esté salpicado por el morbo vengativo ni por esa figura nueva que ha aparecido, ¿verdad? El populismo penal. No puede, o sea, lo que ha pasado en otras naciones, y te traía el ejemplo de Italia en 1991, que eso desembocó inclusive con la destitución del entonces presidente de Italia, fue una investigación que duró 3 años, liderada por la CIA, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por el Ministerio Público de Italia. René, vamos a tener que hacer una breve pausa y vamos a retornar en breve con ustedes en Conceptualizando. Inició como una simple idea, pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel, tecnología 4K. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en Sedanos, Navarros, Publix o su mercado favorito. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K y la fino televisión a otro nivel. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. René, tú venías explicando pues todo esto que plantea la ley en cuanto a lo que es el soborno, la tipificación y la coincidencia de las acusaciones que se venían haciendo con la letra de la ley.
Y bueno, tú venías explicando. Si cabía, esa imputación que tú me haces, cabía en la conducta que declara el legislador. Exacto. Pero la ley también, escuchaste la pena de 3 a 10 años, Sí. si te encuentro reo de esto. La ley también, en el artículo 3, dice que toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, con favor, promesa o ventaja para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice o omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones. Otra vez la palabra, a cambio de que el funcionario realice. Esa es una parte un poco compleja. Es lo que dice la ley. Por eso la ley se supone que es una ley positiva y que todo el mundo la conoce. Nadie va a acusarse a sí mismo. O sea, pero cuando yo pensé, de hecho, yo creí que tú sabes que hay personas diciendo, yo siempre he estado opuesto a creer eso, que se acusaron a estas personas con la intención de cerrar el expediente y de que no se puedan volver a perseguir por el mismo hecho. O sea, en algún momento yo dije, bueno, pero no puede ser. Yo pienso que el Ministerio Público va a hacer una labor de inteligencia bien hecha. Lo que pasa es que solamente hacer la auditoría forense, una auditoría forense de ese tamaño, tú tienes que auditar las obras. Sí, y toma tiempo. Toma demasiado tiempo. O sea, entonces, pero ¿qué pasa? Que usted tiene un plazo máximo para presentar acusación después que ya tiene una Entonces la medida de coerción. estrategia del Ministerio Público fue correcta, porque si no hace nada, se cae todo. Y entonces, pero el Ministerio Público... Se quedó con lo que tiene más probabilidad de condena. Es que el Ministerio... Mira, te voy a decir una cosa, ¿no? Es que ahí, vamos a ver ahorita otra ley, que es la ley de declaración jurada de República Dominicana. Pero abórdala, ya que lo mencionaste. Vamos a verla al pasito, Sí, para que cerremos bien aquí y podamos entender esto. Mira, oye, ¿qué es lo que es que pasa, hermano Julián? Si tú no logras responder, más allá de toda discusión razonable, con medios de prueba que soporten el ataque de la defensa, las preguntas de investigación, las mismas de ahorita, porque es sobre eso que va a versar el juicio, y luego ver si esas preguntas que declaran una conducta caben en la conducta que declara el legislador, entonces tú no tienes juicio, no tienes caso. Entonces, la labor de investigación toma tiempo, sobre todo la investigación científica, porque recuerda que los medios de prueba, dice el artículo 172 del Código Procesal Penal, deberán ser evaluados desde el punto de vista de la lógica, la ciencia y la máxima de experiencia. Ciencia, la ciencia contable. Entonces, tú no puedes, una auditoría es grande, que da. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en la descripción de los hechos que da el Ministerio Público? Que esos hechos no encajan en la letra de la ley. Ahí hay una falla de imputación. Porque tú tienes que probarme, y yo no he visto, estuve viendo la acusación de Rápido, que alguna de esas personas haya algún medio de prueba, una confesión premiada, que haya una interceptación telefónica, algún medio de prueba, un testigo bajo reserva, que el Estado Dominicano puede tener testigo bajo reserva, que diga que entregó 92 millones de dólares, dicen ellos, sí, para que aprueben o no aprueben. Y si a quien él se lo entregó tenía el poder de eso, porque entonces habría que encartar a los presidentes de los hemiciclos y al quien promulgó la ley. Pero en el caso de Temito, que él mismo dijo que recibió, que después lo dejan fuera. Es que, mira, nosotros en República Dominicana no tenemos como conducta punible la financiación, a menos que provenga de narcotráfico y que se pueda configurar como lavado de activos, de la campaña política. O sea, yo puedo a ti como candidato a lo que sea, entregarte dinero, toma, mira. Yo lo recibí, no hay problema. Ya, sí, yo lo recibí. Fue para la campaña. Para la campaña, ya. Por eso es que, te decía, que el tema de la ley de partido va a dar un poquito de trabajo aprobarla, muy a pesar de que el Estado Corporación le gustaría que la apruebe. René, pero tú mencionaste hace un momento que había otra ley que tenía que ver con el crecimiento declaración, se llama la ley de declaraciones juradas. Entonces, ya sabemos, mira, tienen pena de 3 a 10 años para cerrarte con esta. El soborno en la inversión, hay un sobornado, hay un sobornante, pueden haber cómplices, los cómplices se le va a imponer la misma pena y es una ley suficientemente severa para los fines de prevenir temas relativos al soborno. Entonces, tenemos otra ley, que es una ley que el Ministerio Público está echando mano en esta acusación, que es la ley 311-14. ¿Qué establece esta disposición? Ley 311-2014. Aquí
el funcionario público tiene la obligación de probar, en caso de que se haya producido un incremento patrimonial, que este incremento patrimonial que se le imputa es un incremento patrimonial lícito. Pero ¿quién es que tiene que demostrarlo? En principio es él. ¿Quién? El funcionario público, que debe probar. Pero fíjate, te estoy buscando la ley para que vea dónde es que está el problema de esta ley. El problema de esta ley está en que si yo demuestro que mi incremento patrimonial proviene, por ejemplo, de una actividad empresarial, entonces pasaríamos a otro plano que hasta 2017 no tenía consecuencias penales. Porque estaríamos hablando de que yo lo que he hecho es que no he cometido delitos tributarios. Y eso no daba lugar hasta 2017 a que tú me persigas penalmente. O sea, es una situación. O sea que si tú cogías ese dinero, lo metías en tu empresa, no importa la cantidad de dinero que fuera, y sencillamente evadiste los impuestos, en ese momento no había una persecución penal por eso. No, hasta 2017 no hay persecución. Entonces, pero te estoy buscando la letra de la ley para así mismo para que la desmenucemos, igualito como desmenuzamos hasta enero del 18. No, porque la ley entró en vigencia en el 2017. Se llama la 155-17. ¿Eso es para los funcionarios públicos? No, esa es la ley de lavado de activos. Porque una de las cosas que quiere decir el ministerio, o que ha dicho el Ministerio Público en su acusación, es que los encartados han lavado activo proveniente de la corrupción administrativa. Entonces, y que ellos, la corrupción administrativa, en el caso específico de ellos, fue que aceptaron sobornos en la inversión, la ley que te leí. Entonces, la ley que te ando buscando, voy a buscártela, entonces será en la internet para buscártela de una vez, la 311-14. Ley 311-14. ¿Qué pasa con esta disposición, con esta norma? Esta norma tiene la particularidad de que fue una ley que modifica la antigua ley de declaración jurada del 79, que era más bien un acto protocolar. Entonces, esta ley, en el artículo 1, tiene por objeto instituir un sistema automatizado y uniforme de declaración jurada de patrimonio y establecer instituciones responsables de su aplicación y jerarquía, su autoridad, facilitar la coordinación institucional, promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de corrupción administrativa las herramientas normativas que le permita ejercer la función pública de manera eficiente. Va a decir en el artículo 2 una cantidad de personas que están obligadas a presentar declaraciones, desde el presidente de la República, cruzando por los jueces, fiscales, defensor del pueblo, un grupo de funcionarios de alto perfil, director de la policía, los miembros de alto mando en las Fuerzas Armadas. Entonces, la modalidad de la declaración va a consistir en un inventario de bienes autenticado por notario público, el cual se publicará por cualquier medio electrónico o impreso. Y el artículo 4, y aquí vuelve otra vez el problema que tiene este expediente, dice, la Cámara de Cuentas, dice el artículo 4, será el órgano responsable de control, fiscalización y aplicación de la presente ley. Lo que tú has oído del expediente. Hay auditoría, tiene un nombre para los fines de esta ley, no es una auditoría lo que deberá realizarse. Una fiscalización. Es una fiscalización. Tú escuchaste que en el expediente hay alguna inspección y análisis, se llama esa fiscalización para la letra de la ley. Yo creo que contablemente no es una fiscalización que debe ser. Sí, pero ellos le cambiaron el nombre. Pero no importa. Ok, entonces, ¿en qué va a consistir la inspección y análisis? En aquellos casos en que se presente denuncia o falsedad o fraude sobre declaración jurada del patrimonio, o que la Procuraduría General de la República en el curso de una investigación advierta alguna responsabilidad sobre el funcionario obligado que amerite una investigación, solicitará a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana la realización de una inspección y análisis de la misma. ¿Dónde está eso? Bueno, yo no creo que eso haya dado. Yo no sé si en el expediente estará,
pero por las mismas vinculaciones políticas que hay en todo esto. O sea, ¿quién nombra al Procurador General de la Nación? ¿Quién nombra al Contralor General de la República? ¿Quién nombra a la Cámara de Cuentas? Pero tú me estás diciendo que la Contraloría le pide a la Cámara de Cuentas. No, la Procuraduría. A la Procuraduría. Ministerio Público pide porque es que está haciendo su investigación. Yo digo, mira, yo tengo una de las cosas en la cual yo me voy a basar es que tú has tenido un incremento patrimonial que yo encuentro que es sospechoso y que no se corresponde con un análisis económico de tu actividad económica. Entonces yo voy a la Cámara de Cuentas y le digo, mire, háganmele a este funcionario una inspección y análisis de su declaración jurada, y de hecho puedo pedirte en cualquier momento como Cámara de Cuentas que tú hagas otra declaración jurada. René, ¿y no será que para casos de este tipo hará falta un plazo mayor para la investigación? No hace falta ningún plazo mayor. Lo que pasa es que para este tipo de casos hace falta gente que sepa hacer una investigación penal. Digo, si es que hay el interés. O sea, tú me estás diciendo entonces que el Ministerio Público fue incompetente. No es competente. En este caso fue incompetente. Y yo te voy a decir una cosa que pasó en este país. ¿Tú te recuerdas el tema de los banqueros? ¿Tú sabes por qué fueron condenados los banqueros? El Banco Central contrató abogados privados para que representen los intereses del Estado. Ahora, el Estatuto del Ministerio Público prohíbe que se haga eso. Debe ser el Ministerio Público que represente los intereses del Estado. Entonces un Ministerio Público no tiene la destreza y habilidad suficiente para enfrentarse a un expediente como este. Yo no tengo el expediente en la mano, solamente de cositas que se han dislucidado. Mira cuántas faltas te he sacado. Imagínate una gente que tenga ese expediente un año y medio estudiándolo todos los días. René, tenemos que volver a hacer una pausa. Y regresamos nuevamente con ustedes en breve, en Conceptualizando. La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Fino televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Al compañero Danilo le va a pasar igual que a Hipólito en el 2004. Vas a salir peor que Hipólito Mejía si aspira a una nueva reelección. Porque nosotros los leonelistas vamos a votar por el diablo mejor y no por Danilo. Por traidor, porque ha pateado a nuestro líder, el que lo ayudó a subir al Palacio Nacional. Por eso es que lo vamos a ignorar y hay que maltratado la base del partido, que se ha burlado de nosotros la base del partido, los dirigentes del partido. Oye, le vamos a hacer peor que a Hipólito le va a pasar y se aspira a esa reelección. A Leonel Fernández no lo detiene nadie. A él le conviene que haga como él hizo en el 2012, que salga a buscar los votos debajo de la piedra para que Leonel Fernández sea presidente de este país de nuevo, para que ellos no queden todos amarrados. Oye, eso es lo que le conviene al compañero Danilo Medina, y a levantarle la mano al compañero a Leonel Fernández. Eso es lo que tiene que hacer el compañero Danilo Medina. Y a pedirle perdón una y mil veces por la traición que le dio a nuestro líder. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en Sedanos, Navarros, Publix o su mercado favorito. Es tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. Conceptualizando. René, ya tú has explicado las dos leyes que están alrededor de este expediente. Te falta la pena.
Bueno. ¿Y por qué la gente se está defendiendo como se está defendiendo? Esta ley tiene penas, las primeras, hasta de 10 años, la tercera, las dos primeras, ¿verdad? Soborno de la inversión y violar la ley de declaración jurada hasta 10 años. Pero ambas tienen la confiscación de todos tus bienes. O sea, yo me voy un imputado de esto va a defender como gato a boca arriba. El merenguito ese que tú pones de los gatos, que yo no entiendo por qué tú pones merengue. Todavía yo no he entendido cuál es la razón. No, por eso el merenguito es de José Mateo. Bueno, pues yo no entiendo. Ese merengue está bien. Bueno, yo no lo entiendo. Se baila desde cuando Trujillo, hasta la fecha. Bueno, ya estoy a punto de creer que sí. Pero entonces, pero la ley de lavado de activos tiene pena de 20 años, hasta 20 años. Sí, pero eso no aplica para ese caso. Bueno, sí aplica, porque si yo logro probar que porque tú has violado la ley de declaración jurada y tú has tenido un incremento patrimonial no justificado desde el punto de vista de un análisis económico racional, entonces yo te puedo aplicar lavado de activos porque tú has querido hacer ver como lícito fondos provenientes de un incremento patrimonial no justificado y te saltaste la ley 31114. Es de eso que se está hablando. Por eso que todo el mundo buscó ese tipo de abogado que buscó y se pertrechó como se pertrechó. René, pero yo no entiendo entonces, si el método que aplica normalmente una persona que investiga es el mismo, sobre todo cuando se está tratando de auditorías y cosas así, no entiendo por qué no se aplica o no se aplicó quizás el método, o me pregunto si se habrá aplicado el mismo método para tomar la decisión de archivar los 8 casos que se tomó para decidir que estos 7 sí van a seguir. Porque si la persona encartada es la que tiene que demostrar su incremento patrimonial, la pregunta que yo me hago entonces es ¿hasta dónde llegó la investigación del Ministerio Público para descartar unos y continuar con los otros? Porque yo recuerdo bien que en la etapa inicial del proceso para lo que fue coerción, todos fueron señalados por crecimientos exorbitantes en su patrimonio. Yo quiero leerte la letra de la ley, otra vez. Sí. Ir a la fuente, al abrevadero. Sí, Los campesinos somos gente que vamos a la fuente. Sí. Artículo 10, ¿de cuál ley? De la 31114 sobre declaraciones juradas. Esta ley establece, el artículo 16, perdón, prueba del origen del patrimonio. Cualquier funcionario público obligado por esta ley está obligado a probar el origen ilícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente. En caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados. ¿Se hizo eso? ¿Se le dio la oportunidad a alguna de esa gente? Tú lo pusiste en mora y le dijiste, puede tomar medidas conservatorias, como son las oposiciones y esas medidas. Que los abogados nos encanta ponerle oposición a la gente y embargarlo provisionalmente, eso es bueno. Bueno. Y después entonces debo ponerte en mora, mira, tú fuiste funcionario público y yo quiero, hay un problema. Un plazo para que tú me justifiques, nadie le hizo eso. ¿Cómo tú lo sabes? No se hizo. Pero si no se hizo eso, entonces ¿bajo qué criterio se tomó la decisión del archivo? Adivinología. Tú me estás diciendo a mí que entonces que esa es una investigación. Ese archivo que se hizo fue en el aire que se hizo. No, en el aire no, en un dictamen del Ministerio Público se llama. Está bien, pero un dictamen basado en qué? Bueno, ¿Cuáles de las preguntas se contestaron? ¿Qué, cómo, cuándo, nada, no te chive ya. Recuerda, hermano Julián, que el Ministerio Público es un órgano extragobierno desde el punto de vista del diseño constitucional de República. ¿Qué significa un órgano extragobierno? Que no está dentro de ninguno de los 3 poderes del gobierno. El Ministerio Público representa los intereses de la sociedad. Por eso tiene un estatuto orgánico. Por eso va a ser muy difícil nosotros encontrarnos con un procurador de litigio penal. Pero René, tú estás diciendo que representa a la sociedad. ¿Y qué ha hecho la sociedad cuando se ha enterado? La sociedad debió... ¿Qué ha hecho la sociedad cuando se ha enterado de todo esto? Y la prensa, los medios de comunicación, las redes sociales no dejan de opinar la gente. Y eso no es suficiente para que el Ministerio Público entienda que la gente no estuvo de acuerdo con esa decisión. Pero recuerda, se Julián, necesitaba que fuera un acta que dijera, mire, yo me opongo a esa decisión. Claro, porque hay una instrumentalidad del proceso penal.
O sea, yo no puedo, no es parte de un proceso penal, una persona que esté diciendo cosas en la grada. Tiene que ser una gente que eleve una instancia. Mire, yo soy querellante de esto, yo voy a ser acusador particular. El Ministerio Público archivó, pero yo no estoy de acuerdo. No, tenía que ser querellante. Tenía que ser querellante sí, desde el principio. Sí, usted no es parte del proceso, usted no puede participar haciendo eso. O sea que esta sociedad que vive criticando, no que hizo, vive forzando, y que tiene tantos abogados, porque aquí lo que más hay son abogados. Los abogados son muy caros. Un abogado que pudiera llevar ese caso. Ninguno, mire, ninguna sociedad civil, ninguna ONG. Mire, Julián. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Julián, mire, un abogado que pudiera llevar ese caso, somos caros. Los 3 o 4 abogados que podemos llevar eso en el país, prepotencia incluida, ¿verdad? Me pasé, me devuelve. Son muy caros. Entonces, dime. No, pero yo no creo que haya. Yo no creo que cuando se habla de 86.000 millones de pesos haya problema con honorario. Pero ¿y quién se lo va a abonar? No, Aquí, pues tú tienes que. Porque recuérdate que yo no puedo pedir. Cuando tú representas intereses colectivos, tú no puedes pedir indemnización. Ahí no hay 30 que valga. Una modalidad que tenemos los abogados de cobrar, 1% en participación. Ahí no hay. ¿Quién va a cubrir los honorarios? Bueno, el que me contrató. ¿Quién lo va a contratar? Tú una vez dijiste en una de tus reuniones conmigo que el proceso comenzó mal porque en caso de soborno tú no le puedes decir al sobornado te voy a acusar. Pero jamás en la vida porque yo lo voy a enderezar. Entonces aparentemente eso fue lo que ocurrió con la medida de coerción. Le anunciaron arresto y cosas. Todo el mundo empezó a organizarse. Tú tienes que investigar primero, porque yo puse el modelo italiano. Tú investiga primero. Y los norteamericanos han atrapado a muchísima gente con temas de soborno. Sí, pero yo te investigo primero al pasito. Y cuando yo responda a mis preguntas sin investigación, desde el punto de vista probatorio, entonces te arresto. Ven acá, y entonces ahora esto que dice el Chubaque, de que a él no le avisaron, ¿le van a avisar? Mira, porque eso no contradice eso que tú estás diciendo. No contradice nada, porque es la posibilidad que tiene el Estado de presentarte una acusación sin antes conocerte ninguna medida. O sea, tú puedes investigar callado. Y puede durar todo el tiempo. El modelo procesal penal, eso es lo que dice. Porque recuerda que es un modelo importado, especialmente el código, no es del código, como dicen algunas personas costarricenses, es de Nueva York, de instrucción criminal. O sea, tú puedes conseguir incluso autorizaciones de un juez para investigar todo lo que tú quieras. Y la otra parte no lo sepa. No, y de hecho, pero muchas veces te han investigado a ti. Gente que están en los medios, en tipos de programas como estos, son investigados por parte del Estado. Lo que pasa es que tú no le dices nada porque puede ser que no encuentre nada. Y entonces te van a acusar ustedes los periodistas, no, que me está investigando y que me interceptó los teléfonos, tú lo investigas callado, no encontraste nada, archiva eso, descarta esa investigación, lo descarta como sospechoso, simplemente. Entonces, ahí faltó técnica de investigación jurídica. Y a raíz de la falta de técnica de investigación jurídica, ahora no tienen caso. Pero yo lo vengo diciendo desde que tú me empezaste a invitar aquí. O sea que definitivamente no existe un caso donde el Estado-Nación pueda resultar ganancioso en este proceso. Es muy difícil porque, obsérvate que estos sujetos se le está imputando que tienen patrimonios muy altos, lo que significa que ellos son fichas clave en el Estado Corporación. Y en el Estado Corporación se compran y se venden muchísimas cosas. Vamos a aclararle a la audiencia de nuevo, ¿qué es eso de Estado Corporación y qué es eso de Estado-Nación? Porque el Estado-Nación es ese Estado social, democrático y de derecho que tiene nuestra Constitución en el artículo 7. Y el Estado Corporación está formado por un conjunto de actores del mundo financiero. Básicamente el mundo financiero no tiene mucho que ver con idiosincrasia, nada de eso. Es dinero. Cuarto. Y de camino entonces participan de la actividad política, creación de leyes y una serie de herramientas que facilite el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una gente incrementa su patrimonio, como dice el Ministerio Público que ellos lo incrementaron, entonces ellos se colocan en una posición cómoda en el Estado Corporación y ellos pueden manipular actos de gobierno, si es verdad que tienen ese patrimonio, Pero fíjate algo, en la prensa de hoy se decía que en el caso específico de Tommy Galán, él había utilizado una constructora para lavar. Entonces yo dije, bueno, pero habrá tenido él quizá un banco, una financiera, porque yo supongo que cuando tú lavas dinero es porque un dinero sucio tú lo entras al sistema. Y entrarlo al sistema significa que de alguna manera hay una transferencia, hay un depósito, hay un intercambio comercial
Y entonces eso genera que el dinero vaya circulando y se vaya ramificando, incluso por toda la economía nacional. Llega un momento en que tú no sabes de ese dinero cuál es limpio y cuál es sucio. Entonces, ¿cómo tú puedes lavar una suma tan cuantiosa de dinero sin utilizar a ningún banco? Mira, lo primero que la antigua ley de lavado no contempló el incremento patrimonial no justificado. No era un delito precedente la evasión fiscal. O sea que si esa persona cogía todos los cuartos y lo metía en un banco, no había problema. No, tú tenías que probarle un delito precedente. Por eso se modificó la ley. Por eso el sistema de pago nacional fue amenazado con meternos en la lista blanca que yo te he hablado, de que no iban a aceptar ninguna forma de pago proveniente del sistema interbancario de República Dominicana. ¿Eso en qué país? Fue aquí. Por eso es que nos obligaron a hacer la ley de lavado de activos que tenemos actualmente. Porque el antiguo instrumento de lavado de activos no servía. Tú tenías que probarle un delito precedente a una persona, no era un delito autónomo. Entonces, tú estás acusando a una persona de lavado de activos en el marco de una ley que te obligaba a que tú le establecieras cuál era el delito precedente. ¿Cuál? Soborno. ¿Soborno por qué? Recuérdate que yo te he recibido a cambio de... Eso hay que demostrarlo. Sí, primero. Tú tienes que probarme el soborno y después que yo recibí esos fondos y que de esos fondos lo incorporé al sistema financiero con apariencia de licitud. Entonces, René, ¿cuál debe ser la expectativa que debería tener la sociedad dominicana de este caso? ¿Tenemos un caso? ¿No tenemos un caso? No tenemos ningún caso. Primero porque no se comenzó a hacer, había que auditar obras, y entre esas está Punta Catalina, y nadie quiere hablar de eso. Por ejemplo, Punta Catalina auditar, ¿cómo fue? Entonces hay una serie de obras que se excluyeron y no se le hicieron auditorías, no se hicieron análisis al patrimonio de los funcionarios que tú estás encartando. No se pudo establecer, no se le dio la oportunidad de que prueben el origen de su patrimonio a ninguno de ellos. Entonces no tenemos un caso. No. Y entonces ahora cuando comedia tenemos, una novela, mucho, nos ha entretenido uno mucho con Pero eso. Dicen que hay una serie de Netflix que habla del caso de Brecht. Sí, bueno, daría una buena serie eso. Esta daría una buena serie. Y el Ministerio Público salió desacreditado porque las personas continúan diciendo que se montó ese expediente para cerrar cosas que yo no creo. Creo que fue lo que fue falta de competencia. No, y para mí que fue falta de tiempo en el proceso de... Pero ¿cuál tiempo? Si tú tienes 10 años para hacer eso. No presente medidas. Tan simple como eso. No presente medidas. Investiga más tiempo. Y después presenta medidas. Cuando tú entiendas que estés preparado, que haya dado respuesta. ¿Cuándo tú estás preparado? Cuando probatoriamente tú puedas responder la pregunta de la investigación. Pues ya tú eres un abogado increíble. René. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. El tiempo, como siempre, nos traiciona. Es un tema, el derecho es un tema apasionante y compartir con gente con conocimiento así como tú, que enriquece la audiencia y que educa, pues para mí es un placer tenerte aquí. Y gracias a ustedes por acompañarnos como siempre en su programa Conceptualizando. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.